Bueno, acá lo tengo, Inmigrantes, de Daniel Muchnik. Yo me acuerdo, Daniel, que viniste con tu libro anterior y contaste que estabas escribiendo así es. Que es un poco la historia de la inmigración, pero sobre todo la inmigración judía y la historia de tu familia. Así ¿no? es, sí, la inmigración rural judía. Sí, ojo, rural. Rural, por eso es... Las 1860, 1914. Después claro, toda la inmigración se hace urbana, prácticamente. Esa es otra historia. Esa es otra historia para contar. Que ya contarás. Así es. No, no vas a ver. Sí, no, tengo muchas ganas de contarla. Pero esta es la historia que te debe tocar mucho. Porque la historia de... Claro, es una historia emocionante. Es la historia de mi bisabuelo, de mi abuelo, y un poco de mi papá también, de mi padre, claro, que nació en las colonias, ¿no? Que nació en las colonias. Que nació en las colonias. Siempre me pregunté por qué habían venido. Bueno, había razones para que vinieran. Primero había la posibilidad brindada por el barón Hirsch de venir a la Argentina. A las colonias en Entre Claro, Ríos. esta gente que era rural también. Mi bisabuelo también tenía actividad rural en Besarabia, que es lo que es ahora la República de Moldavia. Tenía una razón fundamental, que era evitar la muerte. Es decir, se había desatado una ola de pogroms, todos decididos a matar a todas y a todos, entraban en las aldeas, saqueaban, y esto fue una ola que duró añares. ¿En qué época fue Te estoy hablando, mi bisabuelo llegó acá en 1893. Estuvo la muerte del zar, ¿no es cierto? Claro, le atribuyeron a los judíos el asesinato de un zar. Sí. Cosa que nunca se probó, nunca se dijo absolutamente nada. Y a partir de ahí empezaron a perseguir. Había movimientos revolucionarios y de ahí que el zar y la policía dijera que judío y comunista era más o menos lo mismo, ¿no? Judío y socialista en aquel tiempo, claro, o comunista también, eran peligrosos y había que exterminarlos. Y así fue como mi bisabuelo partió, pero partió con una patota, partió con una familia numerosísima, entre los cuales estaba mi abuelo, que tenía 11 años, y que acá creció, y acá tuvo sus hijos. Pero aparte vinieron todos en un barco, en un contingente. Primero, ¿no? es decir, primero se juntaron varias familias, con la organización del barón Hirsch, se juntaron varias familias en un punto en Ucrania. De ahí fueron hasta el puerto de Odessa, y desde Odessa tomaron un barco, que yo tengo todo registrado, el barco Birmania, que los llevó a Estambul, y desde Estambul vinieron a Buenos Aires en 1893, como te dije, en el vapor Don Orione. ¿Qué era italiano? No sé de qué flota era Don Orione, pero hacía el viaje a Buenos Aires, que era el extremo sur. El viaje duraba 40 días. Y pocos años antes, cuando los barcos eran a vela, duraba mucho más, 50 días. Ahora, no venían como los pasajeros de un crucero, venían apretados, en una situación bastante promiscua, hacinados, maltratados. Sí. Ahora también se les hacía difícil, porque acá estuvo esa posibilidad del barón Hirsch, aparte acá había una política de puertas abiertas a la inmigración, pero en ese momento no era tan sencillo. No era tan sencillo, y además esa filosofía de recibir bien al inmigrante no se cumplió. El criollo y hubo una gran resistencia. El criollo y el hombre de las clases altas, los hombres de las clases altas, incluso la intelectualidad, incluso los grandes científicos, tenían grandes críticas contra los inmigrantes. Porque se temió en esa época, parecía un ataque a la nacionalidad, la idea de ataque a la nacionalidad, efectivamente. Bueno, hay escritos, ¿no? Sí, de tantos autores, Lugones entre ellos, terror a la inmigración. Sí, Lugones, Ricardo Rojas. Toda la literatura previa al 1900, ¿no? Cambaceres, claro que sí. y incluso escritores de lujo, como hemos tenido, ¿no? La Bolsa es el primer alegato por escrito contra los judíos en la Argentina. Martel, ¿no? Julián Martel, que era un periodista del diario La Nación. Claro, bueno, había en general contra el inmigrante, ¿no? Solo contra el inmigrante judío, contra el italiano, todos los inmigrantes. Los italianos se quejaban porque pasaban desde los tranvías y los escupían, y boicoteaban sus fiestas y sus homenajes. Y en el caso de tus familiares, ¿cómo fue la llegada acá?
ellos vinieron, bajaron en el hotel de inmigrantes, sí. El hotel de inmigrantes estaban 3, 4 días, no más, y luego los largaban. Y agárrate de lo que puedas, esa era la consigna. Pero ellos ya venían con esta convocatoria del Barón Hirsch. Entonces la organización los llevó primero a Concepción del Uruguay, en barco, de Concepción del Uruguay en un tren que ya había, un tren británico de esos que recorrían distancias fenomenales. En 1890 ya había una estructura ferroviaria importante, seguro. Y en tren los llevaron hasta una población cercana a Basavilbaso y de ahí los mandaron a un lugar que se llama Villa Domínguez, que estaba muy, muy cercano, 13 kilómetros de Villaguay. De ahí, de esa región, lo que enseguida surgió fueron aldeas. Es decir, la organización los mandó a determinadas zonas de la provincia y de las tierras que había comprado. Pero después hubo grandes conflictos con la tierra, con los administradores de la organización del Barón Hirsch. Se los acusó a los colonos de abúlicos y los colonos decían que los administradores les robaban y imponían un autoritarismo realmente severo contra los colonos, que debían pagar la deuda que tenían con el Barón Hirsch. Porque el Barón Hirsch adelantó el dinero para que ellos viajaran, pero después había que devolver. Pero quiero que nos cuentes esto, porque se habla mucho de las colonias judías, del Barón Hirsch. ¿Quién era el Barón Hirsch? ¿Lo hizo por un espíritu altruista? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue? El Barón Hirsch era un banquero. El tren, ese famoso tren que iba de París a Turquía. El Orient Express. El Orient Express. Maravilloso, un tren de luz. No me digas. Pero además fue financista de grandes obras. Y tenía muy buena relación hasta con el príncipe de Inglaterra. Era un señor... Un hombre muy poderoso. Era un señor de alta clase. Era judío también. Judío, sí. Que su familia había comprado los títulos de nobleza, porque se compraban. Sí, claro. Pero se compraban a aquellos que habían servido a la corte. Indudablemente que Hirsch prestó plata o dio plata a gente de la nobleza. Era un buen mozón casado con una hija de banqueros, competidor de las tantas familias importantes, ¿no? Caen d'Anvers era un banquero importante, toda la familia de Caen d'Anvers, los Rothschild y otros tantos banqueros, ¿no? Que en definitiva... ¿Dónde tenían sus sedes? ¿Dónde vivían? Él vivía entre París, Amberes, sí, París, Amberes, Bélgica, y Londres. Él hacía esas recorridas. ¿Y se le ocurre para ayudar? No se le ocurre. Viene gente a clamar ayuda. Claro. Representantes de aquellos que habitaban la Europa Oriental reclaman ayuda, piden a gritos ayuda. Se tienen que escapar y necesitan... Ningún banquero judío se prestó a esta... Rothschild sí, podía dar siempre y cuando la gente viajara a Israel. Entonces era Palestina. Claro. Y en este caso el Barón Hirsch dijo sí, voy a ayudar. Por supuesto que figuras importantísimas fueron a pedirle. Por ejemplo, los grandes, los grandes caciques de lo que se llamó luego el sionismo fueron los que reclamaban a Hirsch esta ayuda, ¿no? Y Hirsch la dio un poco condolido, además, por la tremenda pérdida que había tenido. Su hijo, que murió muy joven, 30 y pico de años, él buscó el cariño, trató de reemplazar ese dolor donando, en este caso a una organización, y además adoptó a 2 chicos, ¿no? Bueno, y falleció en 1894, 1895, pero hizo una larga recorrida, ¿no? El tipo estuvo invirtiendo en lo que era Turquía, en el norte del África, en Marruecos. Era un tipo muy movedizo, muy hábil para los negocios. Pero además hizo obra, ¿no? ¿Cómo? Ayudó, además hizo obra. Pero ojo, que los testimonios personales demuestran que la organización imponía un autoritarismo feroz. No en vano, esta colonización va desapareciendo, se va apagando el fuego de la colonización ya después de la Primera Guerra Mundial, después del 18. Estos colonos van a las ciudades. Esta gente que van a las ciudades. ¿Por qué van a las ciudades? Porque para ellos el paradigma era el estudio de sus hijos.
chance que no tenían en Rusia. Claro, claro. Ni en Rusia ni en ninguna zona claro. de residencia donde vivían los judíos, ¿no? Pero yo, ojo que ahí hablo de toda la inmigración rural, por lo menos de aquella inmigración rural que me interesa, por ejemplo, las similitudes en el trabajo rural, en el trabajo de campo entre los galeses y los judíos. Y los dos grupos creadores de grandes innovaciones. Por ejemplo, los judíos trajeron el girasol, no había girasol. Los judíos traen el girasol, especialmente a lo que se llamó Colonia Mauricio, que es Carlos Casares ahora. Aplicaban el principio bíblico de la rotación de las tierras, es decir, cada 7 años pasaban de agricultura a ganadería o de ganadería a agricultura. Los judíos aportaron el cooperativismo agrario. Sí, el cooperativismo fue una creación de la colonización judía. Ellos acabaron con la langosta. Es decir, los hijos o nietos de los colonos se abocaron, aquellos que se formaron en las universidades, se abocaron especialmente a eliminar la langosta. Y efectivamente la langosta se eliminó. O sea que han dejado su marca importante. Dejaron su marca. Pero yo pienso desde la literatura, bueno, están los gauchos judíos, ¿no? El libro... No tiene nada, es decir, yo cuestiono a los gauchos. Claro, porque es un libro que, digamos, es como una oda a la inmigración. Es una oda a la inmigración. Fíjate vos que Gerchunov entrega a imprenta su libro en 1910. Para el centenario. Para el centenario. Claro. Para demostrar que los judíos son tan gauchos como los gauchos. Y la cosa no era así. Era, de alguna manera, una glorificación de una situación donde era explosiva, de muchos colonos contra los administradores. Pero de todas maneras, es una dicha leer a Gerchunov. Pero digo, hay esa es la imagen que quedó, ¿no es cierto? Claro, un gran margen de idealización de algo que no fue como cuenta Gerchunov. Claro, claro. Fue mucho más promiscuo y duro. Y con grandes delitos por parte de los administradores. Bueno, tu familia después de ahí, ¿a dónde pasó? ¿A Buenos Aires? Claro, no, mi padre se recibió de médico en Rosario, ahí conoció a mi madre, así se dio la historia, ¿no? Claro. Pero son las historias de ascenso social, tu padre fue médico. Claro, yo nací en cuna de oro, como digo en el libro, ¿no? Claro, y por eso viajaste para hacer este libro. Viajé, investigué muchísimo. Recorriste todos los territorios en Europa. Sí, no, en Europa no era, pensé que había sido. No. Esto sería lo que ahora es la República Moldava. Claro. La capital es Kishinev. No fuiste para allá. No fui para allá, pero ¿Fuiste a Entre Ríos? Fui a Entre Ríos, claro. Pero de todas maneras, mucha gente querida y mucha gente que me ayudó en la búsqueda de investigación, sí había viajado, sí conocía la zona. Una de ellas es Alicia Duhovne Ortiz. Claro. Más en una también colonia la colonia familia cercana. De ella estaba en las colonias, claro, Duhovne. Los Duhovne. A muy poca distancia de colonia a colonia, por ejemplo, estaba la familia Korach. Mira, sí, la familia del ministro Korach, del exministro Korach. En Carmel, en el mismo lugar donde el abuelo de Alicia enseñaba, ahí trabajaba la familia Peckerman, hombre tan relacionado al fútbol, ¿no? Claro. Así que, digamos, hay historias increíbles de gente que ya en la primera generación, en los hijos ya grandes, los tipos podían disputar con el gaucho y con el criollo, carreras de caballos, el uso del cuchillo. Había muchas cosas interesantes en ese intercambio. Qué manera también de hubo adaptarse, crímenes. ¿no? ¿Crímenes? Hubo crímenes. No, digo, qué manera de adaptarse, qué ganas de salir adelante. La libertad, la vida, sí, y a través de la libertad de la vida, que los hijos pudieran estudiar. Y hacerse un lugar económicamente. Claro. En Europa Oriental los judíos no podían estudiar. Entraba en el colegio secundario un judío cada 2.000 rusos o 2.000 polacos, ¿no? Es decir, era un límite total a que después de la primaria ahí se acababa todo. Y esto estamos hablando de fines de 1800. Fines de 1800, una verdadera locura, ¿no? Verdadera locura. Pero tengo mucha simpatía por esto, todavía se conserva. Se nota. Sí, se conserva todavía un cementerio muy bien cuidado. Un grupo de descendientes de colonos pagan algo por mes o por año, no lo recuerdo, para que un cuidador, digamos, limpie el cementerio permanentemente. Está en San Gregorio, en el camino que va hasta Villa Domínguez, ¿no? Te felicito, Daniel, porque nos reivindica todo, son historias. ¿Cuántas historias que hay para contar, Dios mío? Hay tantas historias. Hay tantas historias para contar. Sí, mira, esto tiene un poco
el alma, creo yo, de mamá. El alma del libro de Fernández Díaz. Ah, claro, de recordar las historias de inmigración. De recordar. Y bueno, hay tantos testimonios personales. Bueno, yo siempre hablo de literatura argentina. El mar que nos trajo de Griselda Gámbaro es un libro extraordinario. Sí. Y es la historia de su familia. Sí. Me tengo que ir al corte. Acuérdese, Inmigrantes de Daniel Muchnik, la historia de los míos y de los tuyos. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Gracias, Daniel. Gracias a vos.